Soy César Toro Montalvo. El tema de hoy es César Vallejo, biografía. César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892, que le da un contexto andino en Santiago de Chuco, en el departamento de La Libertad, en el barrio de Cajabamba, en Girón de Colón. Hoy se llama César Vallejo. Sus padres, naturalmente de familia de abolengo, en el caso de él, llamado también Juez, en cambio, Francisco de Paula Vallejo, y su madre, José María Mendoza de Gurrionero. Su nombre completo es César Abraham Mendoza, que le da la leyenda a su obra literaria. Llamado Zulca, porque era el más pequeño en el lenguaje santiaguino, va a darle un entorno de cariño y hogar. Su infancia transcurre siempre en torno al campo, los quehaceres del hogar, pero sobre todo en compañía de los quehaceres de su padre, que es juez, en quien lee el expediente, le absuelve algunos problemas y lo apoya. Desde niño solía ponerse una mitra, porque soñaba ser obispo, y también estarlandandero, que era colocar los estandartes, desfilar como un estandardero. Utilizó el seudónimo de Corricoso, que era un personaje de Écare Queiroz. Su infancia transcurre en la primaria, en sus estudios en el Colegio 271, donde va a estudiar hasta en los primeros momentos de su... Naturalmente, la biografía de Vallejo es casi una manera de entrar a un universo en que comparte los quehaceres del hogar, la vida de su madre, sus hermanos menores, y además tuvo 11 de ellos que juzgaron un poco su vida. Sobre todo su hermano Miguel, Nativa y Aguerita, que son los que más se llegaron al poeta. Vallejo va mostrando así su entorno hacia lo que puede ser esa infancia que va a recurrir en algunos poemas de Santiago de Chuco. La etapa de su juventud como estudiante universitario, su vida en Lima y también, desde luego, el retorno a Trujillo. Allí va a viajar en 1911 por primera vez y conoce su etapa de estudiante universitario. Recordemos que estudió en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo. Luego estudió Ciencias en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 1911 y va mostrando un interés por la universidad, pero se retira para retornar nuevamente a Trujillo. Aquí conocerá algunos momentos de su vida literaria, pero también su parte de estudiante. Recordemos que también ahí conocerá a la mayoría de los integrantes del Grupo del Norte, que eran los grandes momentos de jóvenes, con José Eulogio Garrido, Antenor Rego, Víctor Raúl Allá de la Torre, Jorge Imaña, Esquerilov, Macedonio de la Torre, también a Ciro Alegría, Juan José Lora, Francisco de Sandoval, con quienes va a comunicarse en la bohemia de Trujillo. Es en esta época, en 1915, cuando ya termina de estudiar en la Universidad de Trujillo con su tesis El romanticismo en la poesía castellana, que es realmente su primer escrito público. Así va a conocer a Otilia Villanueva, su primer amor por entonces, y va mostrando una beta de estudiante universitario hasta lograr que Lima sea ya el motivo de su segundo viaje, y en 1918
conocerá a varios escritores, sobre José María Eguren, Manuel González Prada, y se entabla una amistad con Abraham Valeromar. Ese año se publica Los Heraldos Negros, pero no aparece todavía sino al siguiente año, en 1919. No apareció con el prólogo que Abraham Valeromar le había prometido. Recordemos una anécdota en el Palais Concert, donde el conde de Lemos le dice, le dirás cuando retornes a Trujillo que has estrechado la mano del gran Abraham Valeromar. Vallejo es un provinciano de 1,70 m de estatura, es delgado, cetrino, de frente amplia, de mirada perspicaz, sentimental, pero también melancólico. Así lo ven a él, siempre vestido de negro, sobre todo en la Plaza de Armas de Trujillo y con algunos de los miembros del grupo El Norte. Los Heraldos Negros, como se verá, tuvo un éxito de crítica y además va a sostener su interés. Aquí en la revista Variedades, en 1923, prácticamente en 1917, lo ataca Clemente Palma, quien no ve con buenos ojos su poema La Amada. Así retorna a 1920 a Trujillo, está en el mes de agosto y le ocurre un hecho luctuoso, lo implican de asaltar, incendiar y de ser motines. Lo apresan desde el mes de noviembre hasta 21 de febrero, que dura 112 días en la prisión. Estudiantes, intelectuales, poetas, clamaban por su libertad. Al salir Vallejo de la cárcel, vuelve a estarse en 1923 con su libro Fabla Salvaje, novela corta, y una colección de cuentos con escalas melografiadas. Es entonces cuando decide publicar en 1922 ya su gran libro, Trilce, pero lamentablemente él dice ha caído en el mayor vacío. Estamos ya pronto en su viaje, en el mes de junio, y llega el 17 de julio a París, donde va a estar un tiempo, y ahí conoce a Henriette, su primera enamorada francesa. Es en esa etapa en que publica Favorable, París, poema, con Juan Larrea. Conoce a Jariet en 1926, su viaje a Rusia y el periodismo. Recordemos que en París él va a escribir artículos, colaborar con la revista Variedades, El Norte, y además con Le Grand de Journal Traverse. Por supuesto que también hace un periodismo intenso, no solamente ahí, sino que colabora acá con El Comercio y con El Norte de Trujillo. El periodismo forma parte de su vida, pasa a una estrechez económica y va mostrando a un Vallejo un poco sin apoyo económico. Se dedica al teatro, escribe Colacho Hermanos, Presidente de América, Los Hub, entre la orilla del río, en fin, otras obras teatrales que a veces los escribió como guiones cinematográficos. Ese se vuelve ensayista, escribe sus primeros poemas poemas humanos y poemas de París. Naturalmente que Vallejo va mostrando también un modo vivendis de convivir con la etapa de su vida parisina. Es cuando comienza a tener un valor o importancia, escribe Rusia frente al Kremlin, el plan quinquenal, etiqueta profesional, y se dedica también a una manera de sobrevivir. Cae varias veces enfermo, la primera vez con una hemorragia, y luego en 1935 es internado en una clínica parisina. Viaja 3 veces a Rusia y eso le da una cercanía con Karl Marx, con las figuras del socialismo, y va entrando a un momento muy significativo.
La frecuencia que ocurre con la República de España le da un entorno hasta que en 1936, con la Guerra Civil Española, Vallejo se adhiere a estos momentos tan trágicos de la madre patria. Es en España, en Madrid específicamente, donde en 1930 publica la segunda edición de Trilce y en 1931 su novela El Tungsteno. En 1951 va a escribir su cuento Paco Yunque, 1931 va a escribir su cuento Paco Yunque, que será publicado todavía 20 años después en Apuntes del Hombre en 1951. Así va escribiendo una serie de obras teatrales que a lo sueña conservar un espíritu muy especial. Recordemos que a Vallejo lo trataban el Cholo, sus amigos más íntimos, Antenor Rego, sobre todo Ernesto More, que escribe un libro en Huellas Humanas, donde se ve a Vallejo casi desprotegido, económicamente mermado, a pesar que su esposa Georgette Philippard de Travers, con quien se casó en 1934, es su compañera hasta el fin de sus días, lo va a acompañar en su obra literaria, en sus viajes a Rusia, a Budapest, Venecia, Milán, Madrid. Es siempre una infatigable sombra que él ama demasiado. Georgette tuvo varios abortos, según cuentan, que no llegó a cuajar algún hijo alguno. Vallejo va a vivir realmente siempre falto de dinero, los periódicos no le pagaban sus artículos, vivía en una estrechez económica y vagabundeaban de hotel en hotel, a veces sobreviviendo. Así también se adhiere al Partido Comunista Peruano que José Carlos Mariátegui funda en el Perú. Recordemos que Vallejo en París lleva una vida entre el periodismo, escribir cuentos, novela, artículos, ensayos, pero también participa de la militancia marxista. Se adhiere a la revolución rusa, pero también va en solidaridad con el pueblo de España. Así va escribiendo los últimos poemas de Poemas Humanos y España aparta de mí este cáliz. Si Vallejo constituye un símbolo en su meritoria labor de periodista, de poeta, de novelista, ensayista, es porque tenía fe en su propio credo, en su propia manera de ver la poesía y el mundo del hombre existencial, los problemas y su vida que transcurría siempre explotado. Se ha dicho que Vallejo ha muerto de hambre o de indigestión. Podría ser también que la fiebre que lo tuvo casi un mes acabó con su vida. Pero antes de hablar de la muerte de Vallejo, queremos decir que su vida estuvo siempre en un momento de elección entre volver al Perú o no. A pesar de que le habían enviado una beca, no pudo concretarse este sueño. Por segunda vez, él prefirió quedarse ya definitivamente en Europa. Fíjate que murió tan joven que cuando uno mira el rostro de Vallejo, este enseño que tiene en el Parque Montreux de París, ahí al lado de Georgette, Vallejo muestra el mentón pensativo, el hombre de lucha revolucionaria, el poeta intenso, el hombre que ha sufrido siempre por un Perú eterno y profundo. Vallejo va logrando también ser un estigma para los burgueses, se adhiere a los bolcheviques, lee y conoce a escritores, políticos y sobre todo admira a Víctor Hugo, a Mallarmé, Rubén Darío, Julio Rey Racing, lee también obras de Rousseau,
Henry Heine y otros autores que le van a alimentar su vena literaria. Vallejo en su vida tuvo varias anécdotas. Era un cocinerazo, es decir, sabía cocinar para sus amigos más íntimos. Le agradaba hacer comidas y potajes de su pueblo y era muy especialista en algunas comidas especialmente serranas. Cholo, así era la expresión que él escuchaba de sus amigos más íntimos y no le intimidaba el diminutivo ni tampoco lo achicaba. Por el contrario, se sentía auténtico, un peruano universal que le dio ese aspecto de luchador infatigable. Su poesía, como se ha demostrado en la vida, va siendo un temario del hombre que sufre el dolor, que tiene carestías, habla de Dios, de Santiago de Chuco, de Rita, de Mirto, su gran amor, quien en su época marcó una etapa, tanto que quiso suicidarse una vez y agarrando el revólver, nunca salió la bala, gracias a la buena suerte, según cuenta Antenor Orrego. José Lugo Garrido, su primer biógrafo, y su esposa Georgette han completado la biografía de Vallejo. Debemos citar y hablar de estos dos biógrafos que siempre son la parte sustancial del poeta peruano. La muerte de Vallejo sucedió desde el 23 de marzo y el 15 de abril a las 9:20 de la mañana muere un Viernes Santo de 1938 en la ciudad de París. Al día siguiente se le embalsamó, se dio una mascarilla y fue enterrado en el cementerio de Montjuic y más adelante, en 1970, ha sido trasladado a el cementerio de Montparnasse, en donde reposa en el nicho División 12, 4 Norte, 7 Este, en París. Ahí está, sobre una lápida, el poeta inmortal, en que sus restos siempre suelen acudir sus admiradores, lectores y aquellos que conocemos la vida de Vallejo. Podemos decir que murió de hambre, no tuvo apoyo económico, lo poco que podía recibir sus artículos le llegaban tarde y no llegaban nunca a veces, pero también tuvo decaídas. Aunque era bohemio, en cierto modo, su vida precaria no le dio esa expansión de tiempo. A los 46 años, Vallejo, tan joven, nos dio una vida y una lección de cómo el intelectual peruano puede sobrevivir ante las inclemencias del tiempo, la enfermedad, pero también la incomprensión. Lejos de todo esto, su grandeza está en recordarlo como el poeta del hombre, de la existencia humana, del dolor, de también la explotación, el indio, la vanguardia literaria, Trilce, su obra máxima, pero los heraldos negros, junto con poemas humanos que se enlazan, hay temas que son fáciles de leer y sentir su mensaje. Es un poeta mesiánico, andino, terrenal, cosmogónico, existencial, revolucionario y vanguardista. Con Vallejo se abre y se cierra toda la literatura peruana y con él podemos decir que el Perú es un país de la literatura al lado de Mario Vargas Llosa. La vida de Vallejo siempre ha sido motivo de estudios, tesis, artículos y anecdotario. Solían decir que Vallejo siempre fue un hombre meditativo, profundo, que le gustaba vestirse de negro,
pero también era un cholo profundo, heroico, estoico con todo lo que le aconteciera. Podemos también añadir que la obra de Vallejo perdura y perdurará a través del tiempo y nosotros seguiremos dando muestras de su lectura. Por eso que Vallejo en la literatura peruana marca el inicio del vanguardismo en Hispanoamérica, al lado de Pablo Neruda, Jorge Luis Borges, entre otros Vicente Huidobro, van dando un matiz diferente a lo que es la literatura contemporánea en el Perú. Si bien es cierto que su vida estuvo imbuida de penurias, a veces de saudades efímeras, también tenía gran aprecio por la amistad, amaba a sus amigos, era un gran amigo de sus amigos, hasta se desprendía de sus cosas por darse a los demás de forma solidaria. Por eso que en España lo quieren no solamente por haber escrito de España aparta de Mies de Cáliz, sino que fue un intelectual muy ligado a la causa de la revolución y el cambio de la vida española. Leer a Vallejo siempre es un encuentro con ese Perú que se enraiza a través del hombre, en la forma de su historia, en el latido de cada día, en la mitología andina de Santiago de Chuco, en los amores que él tuvo, pero sobre todo Georgette, la infatigable compañera que siempre ha estado cuidando su obra. Ella vino al Perú y aquí murió en la clínica Maison Santé. Continúo diciendo que leer a Vallejo es descubrir la biografía de un peruano serrano, profundo, culto, visionario, pero también de un poeta fraterno que habla de la esperanza. Aunque algunos poemas sean tristes, son vigorosos de esa temática que lo enraiza más allá de lo que es nuestro Perú. Con Vallejo se abre y se cierra todo el capítulo mayor de nuestra literatura de todos los tiempos, al lado del Inca Garcilaso La Vega, José María Arguedas, Ricardo Palma, el Inca Garcilaso y entre otros grandes clásicos que son siempre el testimonio de la cultura literaria de nuestro país. Por eso es que Vallejo es el Perú que siempre es y será un eterno espacio para pensar, escribir todo lo que es nuestro decir y sentir de la cultura de los incas hasta la era contemporánea. Para darnos también esa idea general de la obra literaria de Vallejo, encontramos los poemas juveniles, aquellos que los publicó en Cultura Infantil. Los Heraldos Negros, que aparecen también como la primera incursión de su poesía, le da cierto sentido humano y el reconocimiento más importante. Trilce, que se publica en 1922, va logrando ya una nueva apertura en la poesía de vanguardia y el lenguaje vallejiano se convierte hermético y culto. Por eso que también escribe poemas en prosa, aquellos de hallazgo de la vida, el motivo de vivir, la sobrevivencia en París, y también sus poemas humanos que dan el testimonio de una intensidad realmente a veces humana, trágica, macabra, pero siempre auroral y de esperanza. Fábula Salvaje, sus novelas cortas, hasta Paco Yunque, incluyendo también su teatro Colacho Hermanos, Presidente de América, le van dando un contexto diferente, y Jorge Puccinelli publica desde Europa 1923-1938 su artículo de 270 maneras de pensar sobre el arte, la revolución, la cultura, hace de Vallejo un consistente poeta de la carne, del vigor, de la energía de rebelión,
de ese mundo convulso de la era contemporánea. Y es que Vallejo siempre es una biografía de exaltación y sapiencia, de peruanidad y perenidad, de perduración y de filosofía, de política y hermenéutica, de cultura y todo lo que es la claridad de la peruanidad. Vallejo es siempre un camino peruano al que todos en el mundo buscan en él el reencuentro de temas del hombre, el dolor, la desesperanza, pero la manifestación de la angustia humana. Vallejo cree en Dios, cree también en la fe marxista y en el cambio de un Perú. Se dirige a su generación con notable versión de cambio y explica que la poesía puede practicar varios tipos de idiomas. Su tesis de 1915, el romanticismo en la poesía castellana, plantea ahí de cómo desde Bécquer hasta el peruano Carlos Augusto Salaverry, el romanticismo es siempre un espacio del amor, pero también de la existencia espiritual de la sociedad. Vallejo nos demuestra siempre un modo de sentir la vida. Por eso, como Mercedes Sosa, que dice, gracias a la vida que me ha dado tanto, Vallejo también solidariza con estos versos, pero también muestra que uno puede dar más allá de la misma existencia. Podemos ya decir que Vallejo siempre es el punto de inicio de la peruanidad. Conmigo será hasta la próxima clase magistral.